entonces la amiodarona, que como usted mencionó, combina los mecanismos de acción de los anteriores fármacos, como es el bloqueo de calcio, bloqueo de sodio y se le añade bloqueo de potasio, de los canales de potasio. Bloquea de canales al calcio y dime qué va a pasar. Bloquea de canales al potasio y dime qué va a pasar. Ya. Entonces, sus efectos de bloqueo de canales de calcio y canales de sodio nos van a ayudar para una taquiarritmia, para una arritmia, una taquicardia, una arritmia supraventricular. Porque ese potencial no es de célula automática. No, eso es para el músculo. Ya, en el músculo, ¿qué va a hacer en la amiodarona si bloquea canales al calcio y al sodio? Va a ser una relajación. Ya, en realidad disminuye la contracción, por eso puede relajarse. Ya, disminuye la fuerza de contracción. Bien, y en la célula automática de Ojalá ya la dijo. También el calcio nos interviene. Una curva de Gauss. ¿Recuerdan Gauss en estadística? Entonces, en el nódulo, que va a disminuir la conductancia, como disminuye o bloquea los canales de calcio, entonces va a disminuir la conductancia. Conductancia o frecuencia de disparo. La frecuencia de disparo. O sea, disminuye la conductancia. Sería la siguiente para terminar en contractilidad. Disminuye frecuencia de disparo. Muy bien, gracias al calcio. Entonces, ¿la vas a usar en qué tipo de arritmia? Supraventricular. Ok. Bien, sí. Ahora, por sus efectos que bloquea canales de potasio, alarga el potencial de acción, porque al bloquear el canal de potasio va a alargar lo que es la meseta en el miocardio y va a ser un potencial de acción más largo. Más largo, la célula no se repolariza tan rápido, ¿verdad? Y la conductancia puede ser más lenta. Muy bien, ¿qué más? También tiene efectos en los receptores beta y los receptores alfa, que también los bloquea en eso. Entonces vamos a tener las acciones de beta bloqueantes y alfa bloqueadores de alfa. ¿Cuáles son los efectos de los beta bloqueantes? Vamos a tener una disminución de la frecuencia cardíaca. Bien. Vamos a tener una vasodilatación. Okay. Y por eso también es usada para hipertensión, pero no es el mejor fármaco para hipertensión. Muy bien. Tenés todos los mecanismos de acción. Bloqueo canales al sodio, igual que el grupo 1. Bloqueo receptores beta, igual que el grupo 2. Bloqueo canales al potasio, igual que el minoxidilo, que ustedes hemos hablado. Minoxidilo es un antihipertensivo muy efectivo. El problema fue que cuando lo empezaron a usar les crecía pelo, hombres, mujeres y por todos lados, no necesariamente en la peladita. Entonces quedó como un fármaco para el crecimiento del pelo. Ya, y se lo usa tópico local, incluso hay gente que si se lo administra después de lavarse la cara con agua caliente le hace mucho enrojecimiento, aumenta la absorción y puede bajar la presión y hacer taquicardia refleja porque es un poderoso antihipertensivo. Como antihipertensivo no lo usamos, oye, lo usamos para calvicies o para estimular la barbita, ¿no? Donde quieren que haya pelo. Muy efectivo. Ya tenemos mecanismo de acción, tenemos efecto farmacológico. ¿Qué más nos vas a decir? ¿De cuánto viene? ¿Cómo lo dosificamos? ¿Cómo es su farmacocinética? La dosis no me acuerdo, pero tiene un BAD de específico porque usamos lo que nos da a pensar en que es un fármaco de modelo tricompartimental, es decir, que se administra en los órganos como puede ser el músculo, en el corazón, en los pulmones. Se acumula en diversos tejidos. Y la dosificación, no me acuerdo cuánto es, pero sí me acuerdo que también tiene que ser para saturar todos los receptores. Okay. Solo de ver un BAD, sin saber mucho de farmacocinética, sabemos que
chiquitísimo. Pónganse el BAB de la dioxina era 6 y de 66. Una vez se retira, el paciente ya no toma mivarona. ¿Quién ha leído cuántos días se queda el fármaco en sangre detectable? 106 días, no 6 días, 106 meses. ¿Por qué? Porque todo lo que está acumulado se va a ir entregando a sangre. Y si el tricompartimental, para que empiece a actuar, necesito alta dosis o baja dosis. Alta dosis. ¿Por qué? Porque tengo que saturar primero donde él tiene afinidad. Una vez saturé todo, recién en sangre voy a tener una concentración estable. ¿Quién leyó cómo era la saturación? No está leyendo nada, criatura. Un alumno de medicina se levanta a 4 de la mañana hasta las 6 y tiene 2 horas de lectura diaria. Estoy avisando cuál es el secreto para ser bueno. El que no se puede levantar temprano se quedará en la noche, cada uno tiene su ritmo circadiano, donde está más inclinado, ¿verdad? No todos somos iguales. Pero si no leen 2 horas por día, olvídense de ser bueno. No es nomás recibirse, ir a depilar y se acabó. Vas a tener un paciente enfrente. Vives en permanente evaluación con tu paciente, porque tienes que sacar lo mejor de ti, relacionar lo mejor para poder ayudarlo. Eso necesito que se metan en su cerebrillo. Y eso es estudiando cada día. O sea, tiene que ser un hábito. ¿Nadie leyó dosis de saturación? Ya. De 200 a 1 gramo 200. 1200 miligramos. Y la dosis usual es 200 miligramos. Comprimido viene de 200 miligramos. Como mucho 400. 400 podemos hacer en unos 7 días. O 200 cada 6 horas o cada 4 horas hasta completar 1200. Cuando hacemos esa dosis alta en un solo día, solo lo hacemos en paciente internado, donde le vamos haciendo su electro y vamos viendo si su arritmia se bloquea o no. ¿De acuerdo? No es que lo voy a mandar a su casa y le voy a decir tome cada 4 horas una vez que le pasa hasta completar 1200, que son 6. No. Esa es una dosis de impregnación rápida que la vamos a hacer en un hospital. Si el paciente es ambulatorio y no está tan grave, sí podemos hacerle 200 cada 4 horas y le decimos vuelve a repetir, le hago su electro, si va bien, ya le dejo solo su dosis de mantenimiento, que son 200 miligramos. Generalmente, cuando digo generalmente, estoy afirmando que no todos los pacientes son iguales. Unos absorben más, unos absorben menos. Llegamos al hígado y ni les cuento, ahorita hay estudios hermosísimos para valorar cómo es la biotransformación de cada paciente. No estoy hablando del fármaco, estoy hablando de cada paciente. Eso se llama genotipaje. Eso ya lo podemos pedir para fármacos antibióticos, anticonvulsivantes, antidepresivos, analgésicos. O sea que eso me ayuda a ser muy precisa ya a una medicina de precisión, sabiendo que de todos los fármacos que yo puedo usar, cuál de ellos mi paciente, que será diferente al segundo que entra a la consulta, va a biotransformar mejor. ¿De acuerdo? Hay pacientes que biotransforman muy rápido algo, otros muy lento y otros extremadamente lentos. Un paciente que se toma un café y se puede dormir arriba de un café, tomándolo a las 12 de la noche. Es un acetilador rápido, entró el café y se biotransformó rapidísimo. Más está el otro que si toma el café a mediodía, ni siquiera en la noche, no va a dormir toda la noche. Le va a agarrar el sueño 5 de la tarde. Son 2 pacientes del mismo peso, de la misma edad. ¿Cuál es la diferencia? Su velocidad de asimilación. Eso ya hoy lo podemos medir. No son estudios carísimos. En Brasil te cobran como 3.000 reales, son $1.000, pero ahí te van a decir los fármacos de todos los grupos. Entonces el paciente tiene que cargar esa línea en su teléfono. Entonces tuve una infección urinaria, me voy al médico. Este es mi genotipaje de antibióticos, doctor. Usted elija de ahí. ¿Qué voy a elegir? Los que salen en color verde, no los amarillos ni los rojos. ¿Me dejo entender? Sí. Si de pronto es un antibiótico que yo no lo biotransformo bien, pero es el único sensible, tendré que dar dosis muy baja. Y yo aseguro éxito terapéutico. ¿Me dejo entender? Sí. Acá con amivarona es igual. Hay pacientes que se van a intoxicar muy rápido y que tengan una sobrecarga hepática, que no lo biotransforme bien, que lo haga de forma
células de su intestino que se llaman protoplastos los pillo en sangre. ¿Qué voy a pensar? Que hay una hiperpermeabilidad del intestino y esa célula la encontré en sangre y recargan al hígado. Porque es como un balde con hueco, va a dejar pasar lo que no debiera. Y eso sobrecarga el hígado. No porque no sea saludable su comida, porque pasan con mayor peso molecular, con mayor tamaño y en mayor cantidad. ¿Por dónde se debe absorber un alimento? Por el enterocito, por sus paredes. No tiene que tener hueco. Hueco tiene el agua para pasar porque hace un poro. ¿Se entendió? Entonces no necesariamente el que tenga sobrepeso o obeso es el que va a tener sobrecarga hepática. Lo puede tener también un paciente muy delgado que tenga un intestino hiperpermeable. Lo mismo sucede acá con los fármacos, ¿ya? Cada paciente lo tiene que estudiar diferente. Si no tenemos la chance de hacerles un hemodipaje, tengo que ir mirando qué efectos adversos aparecen. Tengo que ir controlando si su anemia se controla. Estamos dando 200, aparecen efectos de toxicidad, probablemente bajamos a 100 y le hago su electro. O probablemente aún no se controló su anemia, habrá que subir un 2. ¿Me debo entender? De momento, ¿qué tengo yo para decir subo o bajo dosis? Si todos somos diferentes. Uno, el efecto que busco. ¿Qué quiero? Que se bloqueen las arritmias. ¿Cómo lo logro? Con un electro. Le pido un electro por semana hasta decir esta fue su dosis. Y lo segundo, tengo que saber tanto los efectos farmacológicos como sus RAMs. ¿Qué me va a decir si aparecen las RAMs? Que probablemente son a dosis efectiva o a dosis tóxica. ¿Se entendió? De momento con esas dos cosas no jugamos. ¿Cómo voy a saber si mi beta bloqueante está en dosis muy alta? ¿Cómo me doy cuenta? Fuerte. Sí, señor. ¿Cómo va a estar la frecuencia? Bradicárdico. ¿Lo quiero yo al taquicárdico, bradicárdico? ¿Al hipertenso lo quiero hipotenso? No. Ayer atendí un paciente, 48 años, lo sacan 100 miligramos y viene así con un delgado, ¿verdad? Ay, dice, hay parte del día, doctora, que me pongo así, pero no es todo el tiempo. Tomo la presión 8,0. ¿A qué hora tomaste tu fármaco? Lo atendí como a las 6 de la tarde, lo tomo como a las 4, hacía 2 horas tomo lo sacan. Entonces le viene ese dedo, y le baja de golpe la presión. Y yo les aseguro que si le volvemos a tomar la presión al día siguiente, antes de tomar el fármaco, está normal o alta. ¿Por qué? Porque los fármacos se deben distribuir cada 12 horas. Entonces mi vida no me cubre 24 horas. Entonces las primeras horas, boom, me va a bajar la presión de golpe y la otra va a empezar a subir. ¿Me sirve eso en un paciente? No. Cronofarmacología, respetar los tiempos de los fármacos. Y sobre eso, este paciente puede tener su cinética más rápida o más lenta, sobre eso. ¿Me dejo entender? Entonces, todo eso hay que ir pensando en el paciente. Bien, ¿qué sigue? ¿Qué te acuerdas? Ya, tengo una unión a proteínas plasmáticas del 99%, es decir, que va a ser un profármaco. Y en Para. ¿Por qué profármaco? Porque se almacena, además que se almacena, también está unido a proteínas, entonces es inactivo. Son dos cosas diferentes. ¿Qué es un profármaco? Profármaco. Él es inactivo. ¿Qué necesita para ser activo? Biotransformarse. La biotransformación es activa. Y después de que se biotransforma, primer paso hepático, recién se larga la sangre. ¿Te acuerdas en las dos formas que encuentro el fármaco en sangre? Es un metabolito. El metabolito sí, pero el fármaco, la biotransformación como tal, todavía activa. ¿En qué forma la encuentro el fármaco siempre? Unido libre y unido a proteína. ¿Qué significa un fármaco libre? Activo es el que va a ir y va a bloquear el canal al sodio, al potasio, al calcio, a quien se le dé la gana. Actúa y de ahí se va. Cuando él se va, ¿qué va a pasar en sangre? El que está guardado unido a proteína plasmática se entrega la misma cantidad. O sea que yo tengo entre el fármaco libre y el unido a proteína plasmática un equilibrio dinámico. Ese es el concepto que quiero que guarden en la distribución. Fármaco libre activo. Unido a proteína plasmático está
está guardado tiene tu fármaco. 1% en sangre ya es activo. ¿Qué va a pasar si viene que tiene otro fármaco con más afinidad a tu albúmina, a tu proteína? No va a ocupar su receptor. Ok, y la deja libre a la miovarona. En lugar de 1% puede estar 2, 3, 4, 10, 50. ¿Qué puede pasar ahí? Intoxicación. Puede llegar a mayores dosis en sangre, signos de intoxicación más crónica. ¿Se entendió? Sí, sí. Acá el problema es que si se intoxica, está guardado en los depósitos en tal cantidad que vamos a demorar mucho en desintoxicarlo, casi 3 meses. La intoxicación aguda es más rápido, ¿no? Lo vamos a internar, vamos a ver si hay taquicardia, bloqueo y vamos parchando, forzando que el fármaco se vaya. En el caso de la digoxina, que también era tricompartimental, ¿quién favorecía su intoxicación de iones? El potasio. Entonces ahí lo que damos es potasio si hay hipopotasio. No hay potasio y otra vez se guarda y nos va a disminuir su nivel plasmático. Bien, entonces fíjate que los conceptos que hay que repasar. No es lo mismo fármaco activo y fármaco inactivo que unido a proteína plasmática y lípidos. Acá tenemos mucho unido. ¿Qué más te acuerdas de el VAD era importantísimo, su UPP importantísima? ¿Ese metabolito es activo o inactivo? Activo. Ok. ¿Y qué va a pasar si el metabolito es activo? Va a durar más su efecto. Los metabolitos pueden ser activos, inactivos. Pueden ser activos de mayor actividad, de menor actividad o de igual actividad. Y pueden ser inactivos, eso van a dar vuelta en sangre hasta que el riñón o alguien lo saque. Si no del riñón, ¿quién me puede sacar los fármacos? La vía biliar por las heces, el sudor muy pocos, la saliva muy poquísimo, las lágrimas nada. Serotonina, hoy estamos midiendo en el líquido de las lágrimas. Efectos que duran hasta cientos de ya, más que efectos, semivida, ¿no? Cuando el paciente se ha intoxicado, no es que yo voy a tomarme ahorita una miovarona y se va a eliminar de acá 106 días. Estamos hablando del paciente que se intoxicó, ¿cuánto tiempo todavía vamos a encontrar a miovarona en sangre? Hasta 106 días. Eso es diferente. ¿Ah? Bien. ¿Qué más quieren comentar? La contraindicación y las RAMS. Está contraindicado. Para. Farmacocinética hemos visto lo más importante. Ahora indicaciones. ¿Para qué usar? Para una taquicardia supraventricular. Ya nos dijiste, no al comienzo. Para todo tipo de arritmia de conducción, impulsos eléctricos anormales, impulsos eléctricos normales pero de mayor frecuencia, entre taquiarritmia, nunca habrá diarritmia, en arritmia mixta y en la que usted quiera morir. Esa es la respuesta. Ok, ¿a quién no le das? A pacientes tipo hipertiroideo. ¿Por qué? Porque este fármaco lo que hace es que bloquea la transformación de la T4 a la T3, entonces va a haber un acúmulo de la T4. ¿Por qué? Por el bloqueo de los canales y porque tiene sodio, yodo en su... Él tiene yodo en su molécula y el yodo es el que va a determinar cuánta levotiroxina o tetraiodotironina, no levotiroxina, va a producir esa tiroides. ¿Ya? Antes la gente tomaba el yodo que se usa para las heridas en gotitas y adelgazaba y adelgazaba y adelgazaba. Se hacía un hipertiroidismo. Después había que ir a atender las taquicárdicas, bien delgadas, pero todas taquicárdicas. ¿Todo bien? Sí. Tiene yodo. Algunos pacientes les puede hacer hipotiroidismo, a otros hipertiroidismo, porque va a depender de la cantidad de yodo que yo me quiero dar. ¿Quién es la que funciona oxidando al yodo para que pueda ser oxidado por la tiroides? Y se haga la monoyodotironina, diyodotironina, tetrayodotironina, triyodotironina. Fisiología. Tiroperoxidasa. Hay anticuerpos que yo puedo medir en tiroides, anti-TPO, los otros son anti-DRAF y
vamos a mirar eso en tiroides. Ya. O sea que pueden hacer hipo o hiper. ¿Qué vamos a hacer con tu paciente que él es hipotiroideo? Toma levotiroxina o Eutirox. Y solo puede tomar amibarona porque los otros antiarrítmicos no fueron útiles. ¿Qué tendrías que hacer? Primero controlar los niveles de... Ok. Antes de empezar, le hacemos un... ¿Y cómo controlo tiroides? ¿Qué le pido al paciente? Bueno, ¿qué se llama los exámenes? TSH y T4. TSH y T4. A mí me gusta pedir el T3 libre o el T3 reverso, pero ya vamos a avanzar en Dios. Porque la T3 libre es la que manda, la reversa no tiene actividad. Entonces una T3 total no me sirve tanto. Ya. Ya está. Una contraindicación que podía ser una RAM, ¿verdad? Hipo o hipertiroidismo. Yo lo pondría como RAM. Porque así sea el paciente hipotiroideo o hiper, y solo con amibarona le controlo la arritmia, no es contraindicación, sino que debo controlar tiroides. ¿Queda mejor? Sí. Hipo o hipertiroidismo, perfecto. Vamos con la RAM primero y después su contraindicación. Ya. En el libro no menciona cuáles son las que son irreversibles, pero lo busqué y son los depósitos corneales de lipofuscina. Y busqué imágenes y se queda como una mancha o como una... Se la ve, eso se ve en la vista, ¿no? Es que el paciente ve así que están ahí los cristales. Entonces, ¿qué le voy a pedir a mi paciente antes de iniciar amibarona? Control oftalmológico, que lo orienta. No necesariamente todos los pacientes van a tener cristales en la córnea, ¿ya? También puede producir una visión coloreada con un halo verde amarillento, igual que la digoxina. Parecida a digoxina, ¿ya? Eso él lo ve, no es que su ojo tenga un halo, ¿ya? Y no buscaste. ¿Dónde tengo que buscar efectos adversos cuando preparo algo? A ver, busque a alguien ficha técnica, porque ahí sí vamos a emplear 100.000 fichas técnicas, amibarona, comprimido, PDF. Siga, Kenneth. Lo más importante me falta. Hipertiroidismo. Hipo o hipertiroidismo, sí, depresión, depósito de cristales. ¿Dónde más se deposita? Siempre yo algo, qué vergüenza cuando uno le dice En los pulmones. a nivel pulmonar y causan fibrosis pulmonar irreversible. No, esa es la más importante. ¿Ya lo tiene alguien? Fibrosis pulmonar irreversible. Ese paciente va a terminar con un respirador. Bueno. A ver, reacciones adversas, trastornos de la sangre, a frecuencia no conocida, neutropenia, granulocitosis, muy frecuente, bradicardia, generalmente moderada. Bradicardia moderada. ¿Tendrá relación con el mecanismo de acción? Sí. Entonces yo puedo pensar, si bloquea receptores beta y bloquea canales al calcio, sin ser muy avesada, voy a decir hay bradicardia. Los trastornos en la sangre ahí no tienen relación con la dosis, pero todos fármacos pueden disminuir glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Simplemente disminuirla o hacer anticuerpos contra ella. No es lo mismo una trombocitopenia que un cotrimoxazol me baje las plaquetas, que venga un fármaco y me haga una trombocitopenia que se llama una trombocitopenia por anticuerpos, una púrpura, eso quiere decir, una púrpura trombocitopenia. Si ustedes toman cotrimoxazol 20 días, se hacen un examen hemograma de inicio y al final van a estar disminuyendo las plaquetas seguro. Pero dejas de tomar y eso en un mes se recupera bellísimo, si no es antes. Pero una púrpura trombocitopénica son autoanticuerpos que destruyeron las plaquetas, eso es otro cuento. Siga. De ahí, dorsales de Pointes. O sea que puede hacer arritmia. Dorsales de Point, eso es un tipo de arritmia. Ya hay trastornos endocrinos muy raros, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Exacto, de los síndromes de secreción inadecuada de hormona antidiurética. ¿Qué efecto va a tener en ese cuerpo? Edema. Eso yo lo he visto. Síganme. De ahí hipertiroidismo, luego los trastornos oculares, neuropatía óptica que puede progresar a ceguera.
Neuropatía óptica, eso sí, puede ir a ceguera, probablemente por la acumulación ahí. Ya de ahí trastornos gastrointestinales, náusea y pancreatitis aguda. Náusea, vómitos, eso cualquier fármaco, ¿verdad? Pero la pancreatitis, fíjense, es una pancreatitis de tipo medicamentosa, o sea que no necesariamente una pancreatitis va a ser por un calculito que migró desde la vesícula. ¿Por qué les hago leer? Porque ustedes cuando aparece un problema en el paciente tienen que desconfiar del fármaco. No me lo puedo acordar, voy a la ficha técnica. A un paso es buena información, no es lo mismo que buscar el Google lo primero que aparece. Esa es una información contrastada y válida. ¿Ya? Siga. Ya de ahí trastornos o alteraciones en el lugar de administración que son frecuentes. En el lugar de la inyección puede haber dolor, edema, necrosis, infiltración. Ya, eso no dice que solo se administra endovenoso y diluido. Ya, si se va a hacer una mioarrona, dosis de impregnación endovenoso, estoy controlando arritmia porque estoy en emergencia y con nada revirtió y tengo que hacer amiodarona en vena, diluido. Nunca directo, ni embólogo, ni intramuscular. Sigue. Y ahí trastornos hepatobiliares, hay elevación aislada y a menudo moderada de las transaminasas en el suero al inicio de la terapia, Ya. pero vuelven a la normalidad. Sí, no es tan vuelve a la normalidad, son hepatotóxicas y se acumulan en el hígado. ¿Saben por qué? Porque ese paciente toma mucho fármaco, generalmente no va a tomar su amiodarona, porque generalmente el intestino está hiperpermeable. En la vida real le hace su transaminasa y no es que van a bajar, y probablemente ya venían aquí. ¿Ya? Pero él es hepatotóxico y de su metabolismo hepático. Sí. De ahí puede haber trastornos hepáticos agudos con elevación de las transaminasas sérica y ictericia, incluyendo insuficiencia hepática, a veces con desenlace mortal. Ya. Son hepatitis medicamentosa, pancreatitis medicamentosa. Cuando uno lee, ¿será que es mucho más de lo que vemos? ¿Qué necesito yo de ustedes? Adivinen, leer. O sea, ahí está el trial de ser bueno. Siga. De ahí trastornos del sistema inmunológico, tenemos que puede haber shock anafiláctico y edema neurológico. Ya, eso ni me preocupa porque una aspirina puede hacer desde un rash hasta un shock anafiláctico, una penicilina y cualquier fármaco, o sea que no es algo característico de él. De ahí puede haber dolor de espalda y trastornos del sistema nervioso, puede haber hipertensión intracraneal benigna, dolor de cabeza. En trastornos psiquiátricos frecuentes tenemos disminución del líbido y estado de delirio o alucinaciones. Ya, entonces atraviesa o no barrera hematoencefálica. Si eso apareciera, pues vamos a tener que o bajamos la dosis o cambiamos el fármaco. ¿Qué le darían a una hipertensión intracraneana? Diurético osmótico, ¿como cuál? Le voy a matar. Diurético osmótico, acetazolamida. Mira, ¿por qué te confundiste? Porque puedes usar un diurético osmótico como manitol y puedes usar un antidiurético de túbulo conterneado proximal como acetazolamida. Pero eso lo tienen que tener claro en su cabeza. No me pueden confundir. No me pueden decir diurético osmótico como acetazolamida. Rolando, te voy a largar de aquí. ¿Quiénes son los diuréticos osmóticos, Rolando? Manitol es más usado. ¿Y quiénes eran los diuréticos de túbulo conterneado proximal inhibidores de anhidrasa carbónica? ¿De cuánto viene? 250 miligramos, lo damos cada 8 horas. Siga que más que me dé. Ya. De ahí trastornos respiratorios, puede haber neumonitis intersticial o fibrosis, complicaciones respiratorias graves. Fibrosis, ahí con letra grande y 20 rayas. A ver qué dice la fibrosis. Fibrosis en ocasiones mortales. En ocasiones mortales, si tengo fibrosis pulmonar chaptita. Dice que se puede revertir una vez dejado el fármaco, la fibrosis pulmonar. Según decía el libro de... Eso sí, o sea, esto puede ser, más yo lo que he visto, un paciente médico con 5 o 2 médicos, pero no se lo puedo sacar de su fibrosis. Pero bueno, habría que ver cuál es el tratamiento.
Si es una fibrosis, no es que se fibrosa, sacó el fármaco y desaparece la fibrosis. ¿Qué es fibrosis? Se inflamó esa área. Cuando se inflama, esas células se modifican y se enduran, entonces pierde compliance o esa capacidad de contraerse y relajarse. Y eso no puede. Probablemente si ya hay un inicio de fibrosis y retiramos el fármaco, capaz no se o sea, no prolifere más, no lo sé. No lo sé. Pero fibrosis, ¿dónde tuvimos? En pacientes que hicieron COVID con esa neumonía terrorista. ¿Por qué se caracterizó COVID? Porque hace una inflamación extrema. ¿La inflamación en qué termina? Cicatrización. Ok. Y haciendo trombo, ¿verdad? Pues ciclooxigenasa, luego va a estimular prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxano. El tromboxano hacia coágulo, por eso anticoagulamos al paciente. Como era inflamación severa, en inflamación aguda, ¿quién es el mejor antiinflamatorio del mundo mundial? Glucocorticoides. ¿Quién salvó a nuestros pacientes? Glucocorticoides por un lado, por otro lado, anticoagulación al paciente. Incluso los pacientes que se intubaron muy precozmente, el oxígeno que ingresaba hacía tal estrés oxidativo que hacía mayor fibrosis. Había el paciente que se lo tuvo con el oxígeno que se podía y ya se hizo la anticoagulación, la antiinflamación, probablemente con menos secuela. Bien, sí. Fibrosis pulmonar irreversible, Ya, de ahí puede haber síndrome de sufrimiento respiratorio agudo del adulto, que puede ser mortal. También broncoespasmo o apnea en caso de insuficiencia respiratoria ¿por qué grave. puede haber broncoespasmo? Eso es por mecanismo de acción. Pero ¿No me ha comentado, profesora? Ok, ¿en qué paciente va a ser más usual? El dinamático, el EPOC, y el EPOC. Doctor Nojalito, ¿qué uso es esto? Doctora Erika. Pase a la clase, estamos hablando de la minadora. Oficio, venga para acá, lo inicio. ¿Me hacemos un examen? Estoy llevando yo control de presión del sistema nervioso. O sea, el mecanismo del sistema nervioso para controlar la presión. Y la disautonomía. Exacto. Esta patología de hoy, esa disautonomía hace la crisis de pánico. Pero yo quisiera que alguien me dijera qué medicamento puedo dar. A ver, muchachos. En primer lugar, que me digan que las arterias que tipo de receptor tienen. Alfa. Entonces, ¿qué fármacos se utilizan? Me pido la briga si no le respondo. Estoy encontrando a alguien. Bloqueadores. Díganle primero, mecanismo de acción y después los fármacos. Uno por vez, por favor, no me hagan quedar mal. Arriba de las manos. Dale, aprobado todo. Voy a matar partidos de todo, no voy a largar y ya tuve ganas. Bien, sigamos, Nicolás. Ya, de ahí trastornos de la piel, frecuente eczema. Coloración gris. Se acumula debajo de la piel dando coloración azulada. Pero eso no he entendido, doctora, ¿por qué? Debajo de la piel se queda y da color azul. Es como la lipomucina que tenían a nivel ocular. Probablemente él haga esas reacciones y probablemente sea lipomucina. Probablemente. Da un color azul. Son pacientes de esa reacción. Sí. Ya puede haber mucha sudoración, de ahí puede haber urticaria. Eso como en todo. Urticaria, rash. Ya, de ahí trastornos musculares frecuentes, puede haber disminución de la presión sanguínea. ¿Por qué? Ahora bloquea bloqueante, bloquea canales al calcio, todos los mecanismos de los vasodilatadores los tienen juntos. Entonces cuando lo administramos nunca se lo solo, porque puede haber una caída brusca y hay una taquicardia refleja, pero claro, el cuerpo ¿qué va a hacer? El bloqueante no beta, el bloqueante al calcio. Es complejo. Sí, Es un aquí, fármaco.
Sí, aquí dice, se han notificado casos de hipertensión grave o colapso después de una sobredosis o una inyección demasiado rápida. Nunca un fármaco, que el médico esté en emergencia y le diga, doctor, es bolo. Es un bolo no inmediato, es un bolo un poquito lento. ¿Ya? Eso recomiendo porque puede haber shock de velocidad. En este caso, un mecanismo de acción terrorista. Bloquea los alfa, bloquea el calcio, bloquea los beta, el canal con potasio. O sea, todos los mecanismos vasodilatadores. Bien. Ya de ahí, sofocos y lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones. Puede haber disfunción primaria del injerto post-trasplante cardíaco. Ya, eso ya va mal. Más que todo lo que tiene relación con la dosis. Sí. ¿Algo más que puedas leer ahí que te parezca importante? Aquí en una parte dice sobredosis, pero dice no hay información disponible acerca de la sobredosificación de amiodarona intravenosa. La ingestión aguda de altas dosis de amiodarona no está muy documentada. Se han descrito un número reducido de casos de bradicardia sinusal, bloqueo cardíaco, taquicardia ventricular, torsada de Collins, insuficiencia circulatoria y lesión hepática. Ya, siempre la literatura te va a decir no hay mucho, no se sabe mucho, más en la práctica eso no es real. ¿Qué va a hacer el fármaco? ¿Quién da esa literatura? ¿Quién va a producir? O sea que no es que pueden creer ustedes todo lo que van leyendo. Ya en su práctica ustedes van mirando, valorando, más no necesariamente porque sea una información 20-23 de julio, sea de acá 3 meses no acertada. ¿Me dejo entender? La Tierra cómo era antes, cuadrada, ¿no? Cuadrada. Y de pronto cómo es redondo. Gracias, y era sobre su eje. Obvio para nosotros. Más algo que antes era una falsa verdad se convirtió en algo que no era. Lo mismo pasa con los fármacos, lo mismo pasa con el uso masivo de los fármacos, lo mismo pasa con pacientes que tienen muchos fármacos, ahí aparecen los efectos adversos y las interacciones. Pero cuando se hace un ensayo clínico, yo tengo mi laboratorio Pfizer, ok, estoy investigando amiodarona, bien. Voy a hacer 4 fases. Fase 0 en animales de experimentación, que hoy en día ya no se puede mucho por la Sociedad Protectora Animal. Fase 1, voy a elegir voluntarios, es decir, aquí son todos sanos. Yo les voy a pagar solo por darle amiodarona para medir su nivel plasmático, voy a revisar la orina, qué concentración se eleva, qué metabolitos hay. No voy a medir efectividad, voy a medir efectos adversos, pero están todos internados y se les va a pagar voluntarios sanos. ¿Cómo está su función hepática? Bueno, su función renal. ¿Toman algún otro fármaco? Ninguno. Y encima pacientes jóvenes. En los ensayos clínicos no entran ni los niños ni la tercera edad. Y son los que más usan los fármacos, los niños y la tercera edad. A no ser que un niño no tenga otra chance terapéutica, generalmente sucede con patologías raras o con cáncer. Es decir, esto se está investigando, está en fase 3. Su niño puede entrar en el caso clínico, en el ensayo clínico. Es otro puesto. Mamá firma, papá también, y no hay otra chance, probablemente. Luego de que estamos en esa fase 1, estoy mirando, en esa fase 1 de voluntario sano, entramos a fase 2, que ya entran pacientes, pero no entran más de 80 o 100 porque los tienen que internar, los tienen que seguir, tienen que asegurar que tomen el fármaco, tienen que hacerle 8000 electros, sacarle sangre para ver niveles plasmáticos cada hora, cada 2 horas, le dejan un catéter, van juntando su orina y van evaluando por dónde se elimina y cuánto tiempo dura. Pocos pacientes, ninguno de ellos puede tomar estos fármacos. Todos tienen que tener buena función renal, buena función hepática, la misma comida, saludable seguramente. Y ya en fase 1, 2, en fase 3 mayor número de pacientes que nunca llega a 2000, pero con un criterio así exclusivo o inclusivo. Los que no entran ahí se van porque toman otro fármaco, porque tienen algún desvío en un órgano de metabolización. ¿Será eso que todos nuestros pacientes son así? Son jóvenes, buena función hepática, buena función renal, no toman fármacos. Okay. Por eso es que recién aparecen los probables efectos adversos o interacciones. ¿Querías preguntar algo?
La vacuna del COVID llegó a todas sus fases. No. O sea, si vos lees un poquito, cada fase tiene tiempo. La fase 1 tiene 1 año, la fase 2 creo que son 2 y la fase 3 creo que son 3 años. Acá no hubo tiempo, entonces si buscas literatura todo te trae normalmente a confundirte. Ya está en fase 3, te dijeron. Por tiempos no, pero sí porque yo lo adelanté. Si todo duraba 6 años, pero lo puedo hacer en 6 meses, sí, porque me está matando. Entonces ya está fase 1 aprobada, ya está fase 2 aprobada. Y los efectos adversos que estamos viendo en COVID aparecen tardíamente. ¿Qué es el síndrome Spike? Anoten para que vean. Síndrome Spike, yo no tuve COVID, pero es el síndrome de la vacuna y van a buscar qué es lo que está activando el síndrome Spike. Ya, ok, síndrome Spike. Spike porque tiene su vesícula, por eso se llama. Este paciente no hizo COVID, solo recibió vacuna. Y eso es en el largo plazo. Yo les pregunto, si sacaron la vacuna en 3 meses, en 6 o en 8, pongámosle 1 año, ¿será que se van a manifestar los efectos adversos que ahora están presentando esos pacientes que no hicieron COVID y que sí se vacunaron? Está activando cáncer, está activando enfermedades autoinmunes, está haciendo alteraciones a nivel hepático. Y hablamos ya de que hasta nos hemos olvidado del barbijo. Estamos ya 2023, o sea, pasó de que nos vacunamos 2 años o 3. ¿Me dejo entender? Ya. O sea que no necesariamente, no, lo dice la OMS. ¿Qué dice la OMS hoy? Que solo te vacunes 2 veces, porque los problemas que está trayendo es mayor a la virulencia de COVID ahora. Eso lo dice en letras chicas y tenés que rebuscar en una revista. No es que está así. ¿Por qué? Porque no le conviene ni a la Pfizer, ni a los chinos, a todo lo que hacen las vacunas. ¿Qué quieren ellos? Vacunarse todos los meses, o como es todos los años. Lo mismo vacuna de influenza. Están matando la influenza, vamos todos a vacunar. ¿Será que cada año yo me tengo que vacunar de influenza con unos virus que ni siquiera era la virulencia nuestra y que mi cuerpo tendría que hacer frente y que me meten minerales pesados cada que me vacuno? Pero eso no existe. ¿Ah? Eso nos enseñan para ir al hospital o para buscar en una clase, por ejemplo, tener influenza y COVID hasta la 4ª, 5ª. Eso tiene 2 caras de la moneda, porque te dicen, bueno, yo te quiero, te cuido y te voy a proteger, vacunate. Pero, ¿qué tal si, cuántos años tenés? 19. Ya, hace 50 años, ¿cuántas vacunas va a tener influenza? 50. ¿Me dejo entender? Todo hay que sopesar. Ojo, ahorita hay brote de coqueluche, ¿no? Eso es el nombre. ¿Saben por qué? De pronto las mamás y los papás se han dado cuenta que cuando vacunaron a los chicos hicieron un clic y entraron a estar perdidos. Lo perdí a mi hijo, doctora, con la vacuna, así textual. Yo no lo he escuchado una vez, lo he escuchado 100 veces. Entonces a mi segundo hijo no lo vacuno. Ay, doctora, yo sé que no le va a gustar, dice, pero yo no lo vacuné. Y ahí en el colegio, en el kinder, me piden el carnet de vacuna. Me estoy inventando uno porque hay enfermedades que nos salvaron. Una polio, una coqueluche, más. Si me preguntan, ya me voy del tema, no tienen de dormir. Si ustedes me preguntan, ¿y cuál es su posición? Yo ahí me veo figurita con mis pacientes, papás de niños autistas, dentro del CRES. Y ellos te lo afirman. Todo era perfecto. Y después de esa vacuna empezó a mirar el ventilador, empezó a aletear, ya no hablaba, no nos miraba la cara. O sea, lo viviste, no es que. ¿Qué es lo que pasó? Cuando mi hijo era chico, ya tenía 24, ya está viejito, ya trabaja. Todavía tiene plata de vez en cuando, cuando el sueldo no le alcanza. Era la vacuna trivalente. Recién había salido la triple. Y ahora es venta, son 5 en una. Y encima te pinchan acá y te ponen otra en la boca. Son 7. Entonces creo yo que el problema ¿cuál fue? Muchas vacunas juntas, que esa fue la gran estrategia de la OPS para no perder los chicos. Una vez viene y le vacuno todo porque esta mamá no lo va a traer nuevo. En cambio, si vos vas vacunando paulatinamente, que va a ser más trabajo personal,
probablemente más incumplimiento de los padres, le da al cuerpo al tiempo de detoxificar los minerales pesados. ¿Me dejo entender? Ya. Yo tuve un niño que fue el mejor de todos los niños autistas en evolución, porque no es que yo reviento el autismo ni que nada. Ellos van teniendo sus avances y se los va ayudando. Pero este niño, de Tarija, los padres, bien hablaban bien cariñeño, cuando llegó al consultorio la primera vez, los medios lo agarraban porque todo lo quería destruir, gritaba, y él caminaba, pero le gustaba sentarse y acostarse así con alcohol. Medio que había que agarrar todo el consultorio. No, era terrible, y los papás no salían. Pero claro, yo lo tenía que atender, ¿no? Y ahí uno lo agarraba, el otro venía y hablaba, o le incutían la comida para que se quede quieto un rato, y el celular era lo mejor del mundo, ¿no? Y estar quieto, que les hace mucho daño. Y de pronto empezamos a hacer cosas con él, desde la comida, la flora intestino, y empezó ya a mirar. Y después le hicimos un estudio que era el de minerales pesados que se hace en el cabellito, como ellos no son teñidos, es fantástico de los niños, los adultos es diferente. Y salió mucho mercurio y plomo, eran los dos, que son generalmente los fijadores de las vacunas, ¿no? Y aluminio, tenía una carga tóxica total alta, uno más alto que otro, que sale en línea, y abajo te sale carga tóxica total. En adultos hacer limpiar minerales se hace en vena quelación, en niños no. Entonces le damos en vía oral el DMSO, que es el dimetilsulfóxido, y él viene al cuerpo, tiene afinidad por el metal, es como que lo engloba, lo solubiliza y se lo orina, ya más fácil. Entonces le hicimos porque ya no sabía qué hacer. Él avanzó un poquito, pero todavía mantenía su berrinche, sí tenía contacto visual, pero no hablaba, ese habló grandote. Hicimos la relación, en él fue un antes y un después. Hoy está en la escuela, ya está en segundo básico, sin integradora, fantástico. Y tiene, un día llegó hablando un lenguaje raro y escribía rarísimo, porque encima tiene una neurona de más, 2 o 3. Sí, y me dice su mamá, ¿lo escucha, doctora? Sí, empezó a cantarnos en ese idioma. Estaba hablando en turco. Gracias. Solito buscó el iPad, los programas, y eso le era fácil. Y lo escribía. Y llegó un día y me recitó, creo que 10 poesía, con mímica y todo. Más hasta el día de hoy todavía nos cuesta en la sociabilidad. O sea, los niños entre ellos se molestan, ¿no? Che, orejón, no sé qué, o gordo, o hasta cuando juegan al fútbol, digamos. No, dale, orejón, narigón. Eso no lo entiende. ¿Por qué tienes que agredirlo? Digamos? Que uno se ríe al final y ya, bueno, yo soy la narigona, ni modo. Ya está. Lo vas asumiendo y lo molestas al otro y así se arma. Esa sociabilidad no la percibo. Ese tema todavía en él está ahí, va mejor, pero no es que tenga los grandes amigos ni su sociabilidad sea fantástica. Si le decía, a ver quién va a pasar y nos va a dar una clase fantástica. Pero al momento de socializar, no. Bueno, ¿de qué estaba hablando yo? Doctora, tengo una pregunta más ya que estamos fuera de tema. Igual, quería saber por qué este comprimido hacía efecto para mandar el solo chipils. El solo chipil, búscame la composición y lo charlamos. Tiene santina, aminofilina, que es un estimulante del centro respiratorio, pero no deja de ser una santina. ¿Tiene cuántos? Aquí me sale que es ácido acetil salicílico. Ese es el más noble de todos, aspirina. Cafeína 15 y salopeno. Ya, para, santina. Esa es la cafeína. 15 miligramos. ¿Y? Y el salopeno. Salopeno. Que dice que es como una mezcla de aspirina y paracetamol. No, buscame el salopeno, composición química y dictamelar. Porque eso no lo conozco. Y yo me sale salopeno con S y lo busqué, y el salopeno con S, aspirina, no paracetamol. ¿Otra vez aspirina? Sí, por eso quería saber por qué hace efecto. Sí, eran estos 3 que yo lo busqué una vez, alguna vez. Ya, voy a pensar, santina, ¿por qué te vas a ir a La Paz? En septiembre. Tengo que hacerte tu medicación.
A ver, silencio, silencio. Vamos a pensar. Esto es controversial. ¿Qué va a ser la cafeína? Voy avanzando ya el tema de cafeína, que es el tercer broncodilatador que nos falta, porque agonistas beta 2, mayor a beta 1 adrenérgico y los antimuscarínicos ya están avanzados. Entonces estoy adelantándome al otro tema que viene, ¿ya? La xantina inhibe fosfodiesterasa y aumentan o estimulan el centro respiratorio. Estás a mayor altura y menor presión. Si hay menor presión, el oxígeno no entra. Entonces acá estás aumentando frecuencia respiratoria para que te oxigenes más. ¿Ok? Aspirina, analgésico, antiinflamatorio y antitrombótico, y paracetamol porque te va a doler la cabeza. Sintomático todo, como dar un antigripal. ¿Ya? ¿Qué tendríamos que hacerle a este paciente que va a subir a la altura? Disminuirle el líquido cefalorraquídeo. ¿Quién lo hace eso? Acetazolamida con 250 miligramos. No necesitas más, pero el efecto no es inmediato. 12 horas antes de llegar a la altura, o de viajar, o de subirte al bus, o de subirte al avión. Y de ahí cada 8 horas para mantenerlo unos 2 días, no más. Porque después pierde su efecto. Pero esto es tomar aspirina, tomar paracetamol y estimular un poquito el centro respiratorio y te va a dar taquicardia. En una angina esto no está bien. Como estimula el centro de la respiración, se da en neonatos que hacen apnea. La cafeína en las bolitas. Cafeína es tomarte 2 cafés y vas a andar muy bien. Pero mejor antes del café, que te puede dar taquicardia. Tiene ligero efecto diurético. Ah, eso también. Es diurético. La cafeína y va a bajar tu presión. La cafeína no sube la presión. No, señor. ¿Quién ha dicho? Porque es morenito, creen que sube la presión. Y la leche que es antiácida. ¿Verdad? Pero alguna vez he escuchado que los hipertensos no se hagan. Sí. Igual escuché. Porque le va a hacer taquicardia. Pero él es diurético. A ver, tómense café. Van a orinar toda la noche. No sube la presión, la baja la presión, pero sube frecuencia cardíaca, y si la frecuencia cardíaca se sube, la presión luego va a subir. Doctora, una consulta. Voy a cobrar. Lo que pasa es que, igual relacionado a la cafeína, a mí una vez me pasó que me tomé un vaso de Starbucks de café, me dormí y a las 3 de la mañana desperté temblando. Igual el efecto diurético me pasó, pero no entiendo por qué yo temblaba. ¿Por qué tiembla? Porque es estimulante del sistema nervioso central. Va a estimular frecuencia cardíaca, hace nerviosismo, temblor, hace que tus neuronas estén más activas. Estás medio dormido, te tomas un café y despertaste. ¿Sí? Entonces es estimulante del sistema nervioso central, por eso. Y da taquicardia y puede hacerte crisis de pánico en pacientes que lo van a metabolizar lento o susceptible. Fíjense que yo les doy una noticia terrible ahorita. Unos van a respirar y se van a salir a resolver. Otros van a hacer crisis de pánico. A otros se le va a subir la presión. Y otro va a agarrar su cerebro y lo va a activar para resolver. ¿Me dejo entender? No, son formas. Eso va en el temperamento de cada uno y cómo aprendiste a afrontar los problemas en la vida. Que hoy, la generación de los chicos de ahora, que están un poquito más abajo de ustedes, es una generación de cristal, donde siempre lo protegiste y nunca tuvo que resolver nada. Y yo no me olvido nunca, es que no la podía creer, mi hijo en la promoción, el chat de madre. ¿Ok? Y dice uno un día, la tarea de religión era de la página 20 a la 30 o de la 30 a la 40. Cuarto medio era el último curso. La madre. ¿Me dejo entender? Generación de boludo. ¿No? No tengo otro término. No tengo otro término porque cuando ellos tienen que resolver algo, se lo resolvieron todo. No tiene la forma. ¿Cómo aprendes a hacer? Haciéndolo. Yo nunca me olvido a mí un día, que no me dejas tu plata, que no sé qué, ahí donde dije, te saqué una tarjetita y ahí te voy a poner tu mensaje.
casadas y te las arreglas. No, pues ya 15 años empezamos a salir, 14. Mami, ya tengo la tarjeta y todo, pero el cajero abre de noche, me dice. Porque nunca había ido ni al banco, ni al cajero, ni yo lo había mandado. Y ahí te das cuenta que todo se lo hiciste y que le hicieron la tarea por último y vieron que le faltaba. Le digo yo, ¿dónde va a ser la grabación? ¿En el colegio o en la feria? Ah, no sé, mamá, preguntarle a las manos. ¿De quién es la grabación? Ya. Entonces, ahí un poquito depende de cómo uno gestiona su vida. ¿Ya? Y eso es importante. Entonces, ante el mismo estímulo, la respuesta va a ser diferente según cómo te preparaste para enfrentarlo. Cada día es un problema que tienes que sonreírle y enfrentarlo. Y decir, bueno, oye, ¿a qué me enfrento? Que tenga la sabiduría y la gana de hacerlo. Y eso te pasa con un paciente también. Cada que entra un paciente a tu consultorio, es un problema que lo tienes que ir relacionando. ¿Para qué? Para buscarle la solución. Facilito es tu sorochipil ir parchando. Le duele la cabeza, póngale paracetamol. Que sus plaquetas no se agreguen mucho, póngale aspirina. Que respire un poco mejor y que su centro de la respiración le... No. ¿Por qué te sientes mal? Porque sube tu presión intracranial. Que sobre lo que ya hiciste haya un poco de dolor, tómate un paracetamol, pero si tiene una sobrecarga hepática no te conviene porque va a ser un metabolito hepatotóxico y si hay sobrecarga no te conviene el paracetamol. Y si me deja seguir, bajemos de peso un poco, la va a pasar mejor. Bueno, va. Te dejo hablar, ¿tienes? Vamos. He relajado la mente, pero con doble intención. Si yo no razono, no sirve para nada. ¿Se entendió? Nada es nada. Están perdiendo su tiempo si no razonan. Si no leen su libro, están perdiendo el tiempo. Leer el libro y razonar. Eso era todo. ¿Te acuerdas de la enzima que lo Sí, vio? el citocromo 456. No era. Pero como P450 es el complejo enzimático. De ahí está la 3A4, la CITO19, la 3A16. La CIT3A4 es otro cuento. CIT 450 es el conjunto de enzimas. No son 450 enzimas. Ella hace la difracción de la luz, la refracción en 450. Ya. Muy bien, Kenneth. Aplauso a Kenneth. Vamos a ver si faltó algo. Solo si funciona. 5 minutitos. Miramos a ver si algo faltó y termina la clase. ¿Qué fecha es el próximo lunes? 23, no, 24. Alguien que me ayude por allá, 24, ya. 24. La semana, el receso es el 9, ¿no? El 8. Son 2 semanas. Conmigo el receso empieza el día 1 de... Me voy a mi congreso ya me acuerdo. 1 de diciembre. ¿Dónde está Kenneth? No borró mi pizarra. 1 de agosto, no les veo la cara hasta el 19 de agosto. Tienen para leerse todos los capítulos del libro de lo avanzado y tienen para volver a sus fármacos a ver de cuánto viene, para qué usan, qué mecanismo tiene, sin mirar nada. Si no lo saben, vuelven y vuelven y vuelven. Así como hemos hecho hoy, bloquea canal al sodio, ¿para qué sirve? Bloquea canal al potasio. Después va a salir un fármaco nuevo, no importa el nombre. ¿Y qué mecanismo tiene? Dice uno. A veces mi paciente viene, doctora, me da un fármaco nuevo, a ver. Lo busco, el principio activo y ya te relaciona y es del mismo grupo anterior con un ligero cambio. Pero si yo relaciono el mecanismo, le digo esto va a ser esto y me mira el paciente, ¿no? Porque para él era nuevo. No hay cosas tan nuevas, son similares grupos terapéuticos con cambios farmacocinéticos. Me faltó que aumentaba la concentración de digoxina. Muy jodido dar digoxina y aminoarona. Más es el riesgo que el beneficio. ¿Por qué?
porque los dos son tricompartimentales, su franja terapéutica de los dos es compleja, los dos usan las enzimas hepáticas, los dos se van a pelear por el riñón, van a repetir mecanismos de acción porque la dioxina también tenía un efecto extra. Bien, en esta clase 3, además de amidavalona, hay otro fármaco, yo la pongo solita ella, ibutilide también, hace un lento ingreso de sodio, Retilium son fármacos relativamente nuevos también, no los tenemos, pero no importa, para que ustedes sepan que hay. Aprender la molécula de estructura química de amidavalona, pregunta de examen. Se llama ese grupo femenil, ese inventa, pero cuando tienen un oxígeno tóxico. 1, 2, 3, 4, que se llaman con 4 metil. Iónico. Vamos. Mecanismo de acción ya no lo vamos a repetir. Todito. Inhibe la conversión de T4 a T3. Esto está como mecanismo de acción para no olvidarse. Ese será luego un efecto adverso. ¿En qué lo usamos? Ya está clarísimo. Puedo usar el Parkinson White, claro, porque tiene todos los mecanismos de acción anteriores por haber, y probablemente el fármaco que se usa hasta hacer la ablación. Dosis de inicio, aquí vamos a entrar un poquito, esto faltó. 5 miligramos por kilo. ¿En cuánto de glucosado vamos a poner? 5%. Tiene al 5% de glucosado y al 50%. Y el 150. 5% de glucosado, ¿qué significa? 5 gramos en 100 y medio. Es al 5%. O sea que, ¿qué le estoy queriendo decir acá? 5 miligramos por kilo, la ampolla viene de 150. Eso va a ser una dosis de ataque o de impregnación, pero no la voy a hacer en bono. ¿Por qué? Va a ser colapso. Okay. En 20 minutos, incluso hasta en 2 horas. Este paciente, cuando le hace amidavalona, lo tenés conectado al monitor y su electro permanente y vas mirando en qué momento ya se bloquea. Es hermoso eso. Te quedas al lado del paciente y vas mirando el monitor mientras entra el fármaco. Mantenemos con 10 a 20 miligramos por kilo, pero para las 24 horas. Esta es una dosis de inicio. Envío oral 200 cada 8. Una semanita, máximo 10 días, lo llamo de nuevo al paciente, le hago su electro, termino su impregnación, hasta 1000 y se puede llegar a 1000, para después dejarlo desde 100 a 400, viene de 200, hacemos un comprimido o mitad. En algunos pacientes hasta cada 12 horas. Pero raro es que amidavalona se dé cada 12. Generalmente hacemos 200 de lunes a viernes y descansa sábado y domingo. ¿Por qué? Porque es acumulado, ¿verdad? Y va a ver de dónde sacar. Con eso un poquito intentamos hacer que la acumulación no sea importante. Esto lo hemos visto en detalle, leyendo la radical importante, pancreatitis importante, todo está. Neumonitis intersticial, fibrosis, en ocasiones mortales. Yo creo que depende qué porcentaje es fibrosis. Ya cuando usted ve que es reversible, probablemente no fue todo el pulmón y quitaron a tiempo, probablemente, pero no es que una fibrosis se revierte. De momento creería que no. No sé si con células madre puede haber una. Eso sí, eso me hace pensar que sí pudiera. Yo conocí a un paciente, le hicieron células madre cuando todavía no lo hacían, ahora lo hace un médico con muy buen éxito en la Niño Jesús. Y ese corazón era insuficiente, con una fracción de eyección de 30%, casi que ha cortado el paciente. Silencio, y le hicieron la célula madre, su fracción de eyección subió a 55. ¿No? O sea que ahí sí pudiera pensar yo en que pudiéramos reactivar su proceso celular que está alterado. Trastornos hepáticos, sí, yo he visto mucha hepatotoxicidad, probablemente porque son pacientes medicados, pacientes añosos, pacientes con intestino hiperpermeable, pero la realidad se da a nivel ocular, ya tenemos los microcristales, sistema nervioso central, ya estamos. En piel, esto faltó fotosensibilidad. El paciente sale a la luz y queda rojo y quemado como que tuvo 3 horas en el sol. Eso sí he visto con mucha, y la pigmentación azulada. Deja de tomar el fármaco y como era
Luego, impotencia, pérdida de libido, sí. Contraindicaciones, hipersensibilidad al yodo, porque él tiene yodo. Disfunción tiroidea no es de primera línea, nunca. Si ya hay bloqueo, colapso, nada, ni se me va a ocurrir nada. A ver qué nos faltó de su farmacocinética. ¿La absorción será variable o no? ¿30, 80 es lo mismo? ¿Qué significa? Que va a haber variabilidad individual, unos van a absorber mucho, otros poco. Ya está reportado así. O sea que depende de cada organismo. Cambia. Al doctor una pregunta entonces, amiodarona daríamos cuando los demás fármacos no funcionaron, o sea, es nuestra última víctima. Cuando las arritmias son folclóricas, ¿qué es folclórico en mi lenguaje? No es ataque suprafosforiquémico. Rápido controlar con amiodarona, estar en una emergencia. Una vez la controles ya vas a pensar con qué fármaco seguir. Pero no es que sea primera opción, segunda, tercera. O sea, más como emergencia. Ya, si puedes controlar el paciente con un antagonista de calcio, es superior en seguridad a una amiodarona. Pero si no te la pudiste controlar, diste más el beta bloqueante, no lo logra, probablemente tu opción. Probablemente tu opción. Fíjate que los otros antiarrítmicos o bloquean al sodio, o bloquean el beta, o bloquean el calcio. Ese es el problema. Acá el problema es su rango. A nivel hepático, me preguntaban biotransformación. El CYP3A4, todo esto es parte del citocromo P450. Esta 3A4 es de terror, ¿por qué? Porque la mayoría de los fármacos la utilizan para biotransformarse. Hay muchas otras sí, más esta es la que más se usa. Se puede ir por vía biliar y fecal con un parto metido, urinariamente. ¿Qué dice de la semivida? ¿Y quién lo lee fuerte? Larga. Semivida es larga, con una gran variabilidad individual de 20 a 100 días. El tratamiento crónico puede alcanzar los 100 días. Ok. ¿Qué te quiso decir ahí? ¿Que lo puedo poner a todo mi paciente en la misma bolsa? ¿Es lo mismo 20 que 100? No. Gracias. Esa es la dorsal del forense. ¿Qué ves ahí? Okay, Una taquicardia ventricular polimórfica. Puede aumentar a limpiacena, todo lo que se usa a mirar en antiarrítmicos. ¿Con quién interacciona? Con todo el mundo y punto. ¿Entendió? Si la vamos a dar, generalmente la damos solita. Listo, amiodarona. ¿De cuánto viene en ampolla? 100. ¿Cuánto es mi dosis de impregnación? 200. 5 miligramos. Ya, y si de vía oral, ¿de cuánto viene? 200. ¿En cuántos días haciendo 200 cada 12 horas alcanza una buena impregnación? 7 días. 7 a 10 días, cada 8, cada 12. ¿Y la otra semana de cáncer? Y la dosis, no, ya le da la dosis usual. ¿Cuánto es la franja usual de amiodarona por vía oral? De 100, que es la mitad comprimido de 200, hasta 400. Más de 400, lo usual, 200. Si vemos que hay signos de intoxicación y un poco de bradicardia, se baja a 100. No sabe el domingo descansar, se sabe el domingo descansar. Bien, día lunes, angina de pecho y termino cardio. ¿Vamos? Sí. Y de ahí estoy pensando si el siguiente martes les hago una teoría, la que le voy a deber antes del receso, pero como no están estudiando, creo que voy a seguir nomás mis evaluaciones en la visita para que hagamos un poquito de sinapsis y lo que estudiamos tenga sentido. Si lo que estás estudiando no tiene sentido, estás perdido. Ahora que estoy emocionada. Si lo que estás estudiando, repito, no tiene sentido, repiensa lo que están haciendo. Es tu tiempo. ¿Cuánto invirtieron en venir hoy? ¿Se han tenido que levantar temprano, ver la ropa, el desayuno, tu mochila o no? Ya estás aquí. ¿Qué te toca hacer? Que lo que avance tiene que... ¿Y quién le da la aplicación? Cada uno, según cómo yo estudio las cosas. Porque ¿qué es lo que tengo que ver aquí? Un paciente con arritmia, me lo imagino a su lado, me lo imagino con fibrosis.
¿Cómo voy a medir la fibrosis pulmonar? Espirometría. Ah, es patrón predictivo. Pero, ya, no sigo hablando, sino no me va a dar. Quería preguntar. Hasta aquí vamos a debatir. Sí, hasta aquí. Hasta antiarrítmico y todo lo anterior. Desde el primer día de clase. Alguien que me apare.